mientras se espera por el pico de la pandemia, el pico de contagio y la flexibilización de la cuarentena, la economía plantea claramente dos grandes focos de atención. Por un lado, la negociación de la deuda y por el otro lado, el famoso día después, la post-pandemia. Dos datos que están estrechamente ligados. Es un poco lo que quiero hablar a continuación con el licenciado Raúl Ochoa, economista, profesor universitario y ex secretario de Comercio Exterior. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Nino. Un placer. Gracias, igualmente. Bueno, luego de esta saga de postergaciones por parte de la Argentina en materia de propuestas para la deuda, ¿se está más cerca de un acuerdo en este sentido? Sí, está muy cerca. Están discutiendo cláusulas legales. Diría que la propuesta económica y financiera está terminada. Ujú. Las cláusulas legales son muy importantes, por supuesto, tanto para el gobierno argentino como para los acreedores desde el punto de vista del tema de garantías. Eso puede llevar todavía un tiempo, eh, pero hay buena voluntad. Creo que eso estuvo desde el principio. La negociación ha sido muy larga por razones de la complejidad de la situación nuestra fundamentalmente. Ujú. Yo creo que en definitiva entre agosto y septiembre queda terminado. Es Perfecto. un paso importante, sobre todo porque baja muy fuertemente la cantidad de intereses a pagar año a año, lo cual te da, digamos, un margen de maniobra importante para la reconstrucción de la Argentina que está en plena decadencia. Claro. Ahora, es una condición necesaria, pero no suficiente para encarar la post-pandemia, la post-crisis por la No, pandemia. de manera alguna, y no. Eh, eh, para encarar la pospandemia, primero hay que armar un plan económico y de desarrollo significativo, porque estamos en una verdadera catástrofe, y cuando digo catástrofe me quedo corto, y eso requiere a su vez la movilización de todas las fuerzas, no solo desde el punto de vista político, sino productivas, sindicales. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en hacer un salto adelante, tomando las palabras de Mao Zedong, porque lo cierto es que tenemos que salir de un pozo profundo que ya venía de antes, pero que se ha hecho ahora de una profundidad enorme. Claro. Y Raúl, Raúl, hace un par de meses escribiste una nota de opinión en un matutino donde hablabas que para salir había que crear por lo menos un consejo económico social y una entidad similar de sesgo científico. ¿Es un poco lo que estás reclamando en este momento como primera condición para la reactivación económica? sí, sigo con lo mismo, va a salir otro artículo también sobre este tema, insistiendo en esto, porque para mí es condición indispensable, porque hay que llamar a los mejores cerebros que tenemos, no importa de dónde provienen, porque esto o salimos entre todos o nos vamos directamente a algo que no quiero poner en letras grandes, pero que es un Estado fallido. ¿Sabés, Ujú. Nino, lo que es un Estado fallido, Por no? supuesto, por supuesto. O sea, Bueno, Siria, Libia, Yemen, Sudán, esas cosas que no tienen ya dueño, ¿viste? ¿Mm? claro, claro. Esa sería un poco entonces la primera condición. ¿Qué funciones cumplirían estos dos consejos, a tu juicio, Raúl? La primera es trabajar en un plan de largo, mediano y corto plazo, que tenga determinados grados de consenso, pero que no espere el final de la pandemia. Ese ha Ujú. sido, como este Nino, uno de
mis motivos para escribir ese artículo, porque la pandemia terminará, no sabemos muy bien, pero por allá por octubre, noviembre, cuando Ujú, la vacuna ya esté desarrollada en estos casos que hay ya muy ujú. avanzados. Pero lo que estoy hablando es que esto hay que ponerlo en vigencia en el mes de agosto, o sea, lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Y porque hay que ganar tiempo al tiempo, aprovechando que efectivamente te lo dan las cifras permanentemente, hay un 70-80% del país que está fuera de la pandemia. Claro, Y eso tiene que empezar a trabajar. claro. O sea, Ahora, la construcción puede estar trabajando. Más te diría, Nino, la construcción podía estar trabajando desde el mes de, vamos a ponerle una fecha, mayo, en distintas ujú, provincias. ujú. Y por lo La, tanto hay que la encarar. pregunta, la pregunta, Raúl, que me hago es si alcanzaría para compensar el bajón notorio que podría significar la continuidad de la cuarentena en el ámbito metropolitano. No, eso no te lo va a compensar nada porque es muy difícil compensar cerca del 50% del PBI y un consumo más o menos de la misma magnitud. Ujú, Pero por lo ujú, menos el otro 50% que no está ahí, si trabajara, estaría, digamos, haciendo que la caída no sea tan profunda ni que se siga profundizando, que ese es el problema perfecto, de fondo. perfecto. Cada semana que le hemos agregado la cuarentena, Ujú. Nino, es un agujero más grande. ¿Mm? Y Raúl, eso, sí, perdón, mencionaste el consumo. Consumo y exportaciones serían los dos primeros motores para la reactivación económica post pandemia. sí, consumo, por supuesto, inversión a través del tema de construcción e infraestructura y Ujú, exportaciones por dos razones. Una, porque hay que cambiar el sesgo de nuestra exportación y segundo, porque queda claro, Nino, que o salimos con saldos superavitarios de balanza comercial y de balanza de pagos permanentes o la Argentina no sale más. claro, Ya no puede permitirse el tema de volver a tomar endeudamiento, no lo puede hacer más. claro, O sea, uno puede decir, y eso ya hemos tenido leyes en el Congreso con límite de endeudamiento, etc. No, no, no. Este es un tema directamente de supervivencia. O lo claro. hacemos, o... O sea, ahí está nuevamente puesto el eje de la importancia de no tener dependencia de capitales externos y de, en todo caso, de generarnos nuestras propias divisas para financiar los déficits e incluso las importaciones, ¿no? Correcto. O sea, uno tiene que incentivar la llegada de inversión extranjera que te brinde nuevas posibilidades de tecnología, conocimiento, etcétera. Pero tenemos que dejarnos de complicarnos la vida con permanentemente estar incentivando la entrada de capitales financieros de corto plazo. A eso me Claro, refiero cuando digo olvidarnos del tema del endeudamiento. Uno sí perfecto. puede tomar el tema de la inversión extranjera directa porque eso no es endeudamiento. Eso tiene una contrapartida de que vos estás recibiendo alguna cuestión, como digo, vinculado a tecnología, conocimiento, mejora de procesos, etcétera. Eso sí, tenés que seguir estimulando, como estimulando la vuelta de capital argentino. Porque, Claro. ojo, Nino, que tenemos más de 200 mil millones de dólares fuera del país, Del que circuito. Ujú, claramente es la base de sustentación de cualquier plan de desarrollo. claro. ¿Mm? Raúl, llevo un poco al tema de tu especialidad de toda la vida, el comercio exterior. China desplazó a Brasil como principal socio comercial argentino y Vietnam le pisa los talones a Estados Unidos en la tercera posición como socio comercial.
significan estos cambios importantes en el ranking de socios comerciales? En el caso de China, yo creo que va a ser un tema casi permanente, porque China tiene una visión sobre el caso de Argentina como un socio comercial importante y justamente por eso hablo de la salida de exportación y estoy pensando en un trabajo conjunto con China en el tema del cerdo, porque China, como vos sabés, tuvo ese problema de la peste africana hace un año atrás, perdió más del 50% de su stock de hembras, con lo cual, al no tener la reproducción necesaria, quedó con un problema serio y ha llegado a la conclusión ellos de que necesitan un tema de seguridad alimentaria en el cerdo. Por lo tanto, quieren producir fuera de China. Y para tener una idea de dimensiones, acá sí vale la pena mencionar cifras, China consume 55 millones de toneladas de cerdo año. ¿Oíste? Sí, 55 millones, de los cuales importa 3. La idea que tienen ellos es que la importación sea como mínimo de 10 a 15 millones de toneladas al año. ¿Te das cuenta lo que hay para producir? O sea, eso te es un cambiaría el enorme... patrón productivo, agregando Claro. valor al maíz, a la soja, Ujú, etcétera, ujú, etcétera. ujú. No te agrego más porque es un tema muy largo para desarrollar, porque Por en el medio hay supuesto, todo un por tema supuesto, de... Pero vale por la supuesto. pena tenerlo presente porque ahí cambiás la matriz productiva y cambiás las economías regionales. Claro. Porque Vietnam, sí, Vietnam, ¿tiene algún potencial similar en ese sentido en materia de alimentos, de compra de Vietnam, alimentos? sí, en compra de alimentos es muy importante porque es un país que está cerca ya de los 100 millones de habitantes. Depende mucho del tema de alimentación en la importación y es una posibilidad de crecimiento de nuestras exportaciones significativo, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es un punto importante, Nino, que si bien por razones de tipo comercial tiene lazos muy fuertes con China, del punto de vista político, China y Vietnam no tienen nada que ver. Claro. Como vos sabés muy bien, Sí. Vietnam tiene un problema muy serio con los chinos porque después de la ocupación norteamericana, a los 6 meses China atacó a Vietnam cuando estaba muy Ujú. debilitada. Y Perfecto. eso ha quedado marcado en la historia. Perfecto. Es un buen semblante de lo que nos se puede esperar en materia y el potencial que tiene el comercio exterior para aquellas latitudes, ¿no? Raúl, te agradezco mucho el análisis, fuiste muy claro como siempre. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, Nino. Nos vemos. Gracias. Raúl Ochoa, economista, profesor universitario y ex secretario de Comercio Exterior. Después de la pausa hay más mercados por